El amanecer del miércoles 17 de diciembre trajo consigo una jornada que quedará marcada en la memoria de Sinaloa. Mientras el sur del estado ardía en enfrentamientos, en la capital sinaloense 3 propiedades presuntamente vinculadas a la familia de Iván Archibaldo fueron blanco de ataques coordinados que dejaron viviendas en llamas y vehículos reducidos a cenizas. La ofensiva comenzó entre las 5 y 6 de la mañana, cuando la ciudad de Culiacán aún dormía. Sujetos armados ejecutaron lo que todo indica fue una operación planificada con precisión, golpeando de manera simultánea 3 puntos estratégicos en diferentes colonias de la capital sinaloense. No se trató de un ataque aislado ni de un acto improvisado. Las características de la incursión sugieren un mensaje directo hacia la estructura de los Chapitos en uno de sus bastiones más importantes. La primera propiedad atacada se ubicaba en la colonia Guadalupe, un sector residencial donde, según medios locales, se encontraría un inmueble vinculado a Olga Lindoro, quien presuntamente mantendría lazos familiares directos con Iván Archibaldo. Los vecinos del sector despertaron con el estruendo de cientos de detonaciones que rasgaron el silencio de la madrugada. Testigos de la zona reportaron haber escuchado primero un fuerte impacto, seguido de una explosión que cimbró las viviendas cercanas. De acuerdo con las versiones recabadas en el lugar, los atacantes habrían utilizado una camioneta para derribar el portón del inmueble antes de iniciar el ataque con armas de fuego. El objetivo era claro: no dejar nada en pie. Tras las detonaciones, la vivienda fue incendiada, provocando que columnas de humo se elevaran sobre la colonia, mientras los primeros rayos del sol apenas asomaban en el horizonte. Elementos de la policía municipal y estatal acudieron al sitio una vez que los agresores se habían retirado. Las labores se concentraron en evitar que el fuego se propagara hacia las viviendas colindantes, particularmente en el área de la cochera donde las llamas amenazaban con extenderse. La fachada quedó marcada con impactos de proyectil y la estructura interior resultó severamente dañada por el incendio. De manera extraoficial trascendió que Olga Lindoro estaría siendo investigada por las autoridades por su posible relación con actividades ilícitas, lo que añade una capa adicional de complejidad a este ataque. La propiedad habría estado deshabitada al momento de la incursión, lo que evitó que se registraran víctimas civiles en este punto. Pero la colonia Guadalupe no fue el único objetivo esa madrugada. De forma simultánea, otro grupo de civiles armados se presentó en la colonia Tierra Blanca, a pocos kilómetros de distancia. El modus operandi fue prácticamente idéntico al empleado en el primer ataque. Los agresores derribaron el portón del inmueble y procedieron a incendiar la vivienda junto con 2 vehículos que se encontraban estacionados en la cochera. Las imágenes que circularon posteriormente en redes sociales muestran los restos calcinados de las unidades, con las estructuras metálicas retorcidas por el calor intenso del fuego. La vivienda presentaba daños considerables, tanto por los impactos de arma de fuego, como por las llamas que consumieron parte del interior. Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la identidad de los propietarios de este segundo inmueble, aunque versiones extraoficiales lo vinculan también con el entorno cercano a los Chapitos. El tercer objetivo de la noche fue un expendio de cerveza ubicado en el fraccionamiento Bugambillas. A diferencia de las 2 viviendas anteriores, este establecimiento comercial fue primero vandalizado antes de ser parcialmente consumido por el fuego. Los atacantes destruyeron el interior del local, causando pérdidas materiales significativas antes de prender fuego al inmueble. El incendio fue controlado antes de que las llamas consumieran por completo la estructura, pero los daños resultaron considerables. La coordinación de estos 3 ataques en diferentes puntos de Culiacán revela un nivel de organización que no pasa desapercibido para quienes siguen de cerca la dinámica del conflicto en Sinaloa. Golpear 3 objetivos de manera simultánea requiere inteligencia previa, reconocimiento del terreno y sincronización entre los grupos operativos. Este tipo de acciones envía un mensaje inequívoco sobre las capacidades del grupo agresor y su disposición a llevar el conflicto hasta el corazón mismo del territorio rival. Pero la jornada violenta no se limitó a Culiacán. A más de 200 kilómetros al sur,
El municipio de Escuinapa vivía una de sus mañanas más intensas desde que inició la espiral de violencia en el estado. Los enfrentamientos que estallaron poco antes de las 7 de la mañana transformaron las calles de este municipio costero en un escenario que los habitantes describen como algo nunca antes visto. Según diversas fuentes, la incursión habría sido protagonizada por elementos vinculados a la Malliza, quienes habrían ingresado a territorio considerado bastión de los Chapitos. Esta entrada a la plaza enemiga desató una tracatera que se prolongó por varias horas y que dejó un saldo preliminar de al menos 5 personas sin vida, incluido quien sería identificado de manera extraoficial como el Comandante Negro, presunto integrante de las fuerzas especiales que operan bajo las órdenes de los Guzmán. Las detonaciones se registraron principalmente en las colonias Francisco y Madero, Insurgentes, El Roblito, Juvencio Aragón, Azteca y Tecomatillo, zonas cercanas a la carretera de cuota Tepic-Mazatlán. Los vecinos de estos sectores despertaron con el sonido de las armas largas y las explosiones que hacían retumbar las viviendas. Muchos optaron por tirarse al piso y resguardarse como pudieron, mientras las balas volaban a pocos metros de sus hogares. Durante el enfrentamiento, se reportó el uso de drones cargados con explosivos, una táctica que se ha vuelto cada vez más frecuente en los choques entre grupos criminales en el país. Las detonaciones provocadas por estos artefactos fueron captadas en videos que circularon ampliamente en redes sociales, mostrando columnas de humo elevándose sobre diferentes puntos del municipio. En la calle 7 de Abril, en la colonia El Roblito, las fuerzas de seguridad localizaron posteriormente 2 vehículos completamente calcinados. El escenario en este punto fue descrito como de extrema intensidad. Una de las camionetas presentaba múltiples impactos de bala antes de ser incendiada, y en su interior se confirmó el hallazgo de restos humanos. Aunque inicialmente se habló de un solo cuerpo, versiones extraoficiales indican que podrían ser hasta 3 las víctimas que perdieron la vida dentro del vehículo. De manera extraoficial, trascendió que uno de los cuerpos correspondería al Comandante Negro, quien habría quedado al interior de uno de los vehículos que resultó totalmente calcinado tras el choque armado. Esta información no ha sido confirmada oficialmente, pero de verificarse, representaría una baja significativa para la estructura de los Chapitos en el sur del estado. El enfrentamiento no solo cobró vidas humanas, sino que paralizó por completo la conectividad en esta región de Sinaloa. Los grupos armados implementaron bloqueos estratégicos que cerraron la autopista Mazatlán-Tepic, dejando varados a decenas de automovilistas y transportistas. Un tráiler fue incendiado sobre la carretera Rosario-Escuinapa para impedir completamente la circulación y evitar la llegada de refuerzos rivales. Al menos 2 camiones de pasajeros quedaron detenidos en el municipio de Rosario sin poder continuar su ruta. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que el tránsito vehicular fue desviado hacia la carretera libre, la cual presentó una carga vehicular inusual debido a la contingencia. Durante varias horas no hubo paso en ningún sentido, mientras los enfrentamientos continuaban de forma intermitente. Un domicilio cercano al punto donde se localizaron los vehículos calcinados resultó afectado con impactos de proyectil en su fachada y puerta principal. Hasta ahora no se reportan civiles heridos dentro de la vivienda, pero las imágenes muestran las marcas que dejaron las balas en la estructura. Los residentes permanecieron resguardados en el interior, mientras los plomazos continuaban en las inmediaciones. Los habitantes de colonias como El Roblito y la Insurgentes vivieron horas de angustia. Algunos despertaron con las primeras detonaciones y se arrojaron al piso junto con sus familias. Otros iban saliendo de sus casas para dirigirse al trabajo cuando escucharon las ráfagas y tuvieron que regresar corriendo. Vecinos relataron que hubo personas que, a pesar del pánico, salieron huyendo por el arroyo con bebés en brazos y niños detrás, sin un rumbo. Claro, solo tratando de alejarse del sonido de las armas. El alcalde de Escuinapa, Víctor Díaz Cimental, emitió un llamado urgente a la población para permanecer en sus hogares, hasta nuevo aviso. Las actividades escolares fueron suspendidas de inmediato,
incluyendo las posadas navideñas que estaban programadas para ese día. Bancos cerraron sus puertas, comercios bajaron cortinas, y la vida económica del municipio se paralizó por completo, mientras las balaceras continuaban. La situación en Escuinapa refleja la intensificación del conflicto en el sur de Sinaloa, una zona estratégica para el control de rutas que conectan con Nayarit y otros estados del Pacífico. Este corredor costero ha sido históricamente disputado por su importancia logística, y en los últimos meses, las tensiones entre las facciones rivales han escalado de manera significativa. La presencia simultánea de ataques en Culiacán y enfrentamientos en Escuinapa el mismo día no parece ser coincidencia. El patrón sugiere una ofensiva coordinada diseñada para golpear múltiples frentes al mismo tiempo, dispersando la capacidad de respuesta y enviando un mensaje contundente. Mientras los chapitos enfrentaban la incursión enemiga en el sur, sus propiedades en la capital eran atacadas e incendiadas. Personal de la Fiscalía General del Estado y peritos investigadores se encargaron de la recolección de evidencias en todos los puntos afectados para iniciar las carpetas de investigación correspondientes. Los trabajos de identificación de los restos localizados en los vehículos calcinados continúan, y se espera que en las próximas horas las autoridades emitan información oficial que precise el saldo final de esta jornada. Fue después de más de 3 horas de balaceras y al menos 2 explosiones cuando autoridades de los 3 órdenes de gobierno que integran el grupo interinstitucional informaron que la situación en Escuinapa se encontraba bajo control. Elementos de la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional permanecieron desplegados en los puntos afectados, realizando labores de vigilancia, control y retiro de vehículos siniestrados. También trascendió el ingreso de personas lesionadas por arma de fuego al Hospital Integral de Escuinapa, aunque hasta el cierre de los reportes iniciales, no existía información oficial que confirmara el número exacto de heridos. El saldo preliminar habla de al menos 5 personas sin vida y 6 heridas, aunque estas cifras podrían modificarse conforme avancen las investigaciones. Los ataques a las 3 propiedades en Culiacán y los enfrentamientos en Escuinapa marcan un nuevo capítulo en el conflicto que mantiene en vilo a Sinaloa desde hace meses. La escalada de violencia ha dejado comunidades enteras atrapadas entre el fuego cruzado, con escuelas cerradas, comercios afectados y familias desplazadas que buscan refugio lejos de las zonas de mayor tensión. La disputa territorial entre las facciones rivales continúa reconfigurando el mapa del poder criminal en el estado. Cada ataque representa no solo un golpe material, sino un mensaje en la compleja comunicación que mantienen estos grupos. Las propiedades incendiadas, los vehículos calcinados y las bajas humanas son parte de una ecuación violenta que parece no tener fin a corto plazo. Para los habitantes de Escuinapa, esta mañana de diciembre será difícil de olvidar. Las casas que días antes lucían adornos navideños y luces festivas amanecieron marcadas por la violencia. El ambiente que debería ser de celebración se transformó en horas de tensión y desasosiego. Muchas familias permanecen en sus hogares con temor a salir, mientras las autoridades mantienen operativos preventivos para garantizar que no se reactiven los focos de conflicto. El conflicto en Sinaloa entra en una fase donde la simultaneidad de los ataques evidencia un nivel de coordinación que eleva la complejidad del escenario. Las autoridades federales y estatales enfrentan el reto de contener una espiral que amenaza con extenderse hacia otras regiones del estado, mientras las comunidades quedan atrapadas en medio de una guerra que cada día cobra un precio más alto en vidas y tranquilidad.